Nos reúne un mismo deseo, vivir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz, Jesucristo. El Señor nos expresa. Yo soy el autor y consumador de la fe. Y este canal de YouTube, de esta comunidad de Sin Muros y Puertas Abiertas, es lo que predica, es lo que enseña, que todos pongamos nuestros ojos en Él. Los invito a que hagan ustedes su suscripción, a que hagan sus comentarios, a que nos hagamos conocidos a muchas personas. Eso hace que la escritura corra a gran velocidad a cada rincón del mundo. Un abracito a todos y muchas bendiciones. Muy buenos días a todos. Espero estén muy bien. Qué bueno es compartir con los hermanos juntos. Mientras que yo comparto pantalla, quiero que me cuenten para ustedes qué es, no qué piensan, sino qué es gobierno. Gobierno es cuidado, es autoridad, es pastoreo, si se puede decir así. Eso para mí son muchos los significados, pero son los que me vienen a la mente. Pues según el diccionario, gobierno es la autoridad o la forma mediante la cual se dirige o se administra, ¿sí? Entonces, teniendo eso presente, y también una palabra que ahorita se oraba, que Dios siempre está presente para todos, entonces vamos a entrar en esta historia. Entonces, no se les olvide eso. Entonces, vamos a hablar sobre la historia de Israel, que ya para todos es conocida, pero vamos a hacer un pequeño recuento. Entonces, la historia de Israel empieza con los patriarcas, ¿cierto? Entonces está Abraham, Isaac, sus 2 hijos y las 12 tribus. De esas 12 tribus llegan a Egipto por la escasez de hambre y después de que llegan a Egipto, llega Moisés y los saca allí. Pero después de esto llegaron los jueces. Y hay algo muy importante que dice que Israel no tuvo rey porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces aparecieron todos estos jueces, Otoniel, Débora, Gedeón, Jefter, Sansón, y el último fue Samuel. Y aquí con Samuel, Israel decía que querían tener un rey, que querían tener rey. Entonces apareció nuestro primer rey, que fue el rey Saúl. Después del rey Saúl, llegó el rey David y luego el rey Salomón. Hasta este momento de la historia, todo Israel lo gobernaba uno solo, no había división. Siempre estaba bajo la autoridad o el mandato de una persona. Pero después del rey Salomón, cuando el rey Salomón muere, entonces viene a gobernar su hijo, que era el rey Roboán. Pero el rey Roboán le dijeron, el pueblo de Israel se reúne con él y les dice, necesitamos que nos quite el yugo que nos ha puesto su padre. Necesitamos que nos quite ese yugo. Entonces él le dice, deme 3 días y ya le soluciono. Él se fue a pedir consejo a los ancianos y los ancianos les dijo, sí, mire, bájenle los impuestos, bájenle un poco de la carga, pero también pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes dijeron, no, si usted hace eso, eso va a perder la autoridad. Más bien póngale más yugo, más impuestos. Cuando pasó esto, entonces ya Dios había hablado con un personaje que se llamaba el rey Jeroboam y le dijo que le iba a entregar a él 10 tribus porque iba a haber división. Entonces, Roboam, cuando le cuenta a todo Israel que le iba a poner más carga, el pueblo se divide y empieza aquí la división de Israel. Entonces, en el reino del norte quedaron 10 tribus y en el reino del sur quedaron 2 tribus. Entonces, durante el gobierno del reinado del norte, todos los reyes que gobernaron siempre hicieron lo malo ante los ojos del Señor, todo el tiempo. Durante todo su gobierno siempre hacían lo malo. Y pues en el reino del sur no es que había mucha diferencia, habían unos que sí estaban alineados con los decretos de Dios, pero otros también hacían lo malo ante sus ojos. Recordemos que todos estos reyes
tanto el reinado del norte como el reinado del sur conocían y tenían claro la ley de Dios. Eso ellos lo tenían muy, muy claro. Entonces, ¿por qué el rey? Voy a hablar específicamente del reino del norte, que Jeroboam, cuando Dios le entrega esas 10 tribus, porque Dios le cuenta a él que se las va a entregar y le dice, mire, yo se las voy a entregar. Él dice, no, sí, mire, como era costumbre, ellos se iban hasta Jerusalén a hacer todo el tema de los holocaustos y todo eso. Entonces él le dice, no, si yo los mando para allá, entonces otra vez se van a unir con el rey Roboán y entonces yo les voy a perder mi gobierno. Entonces él hace 2 lindos becerros y lo pone en Betel y en Dan. Y les dice, mire, estos son sus dioses y estos fueron los que los sacaron de Egipto, vengan y adoren aquí, ustedes ya no tienen que ir allá a Jerusalén. Entonces el pueblo lo aceptó y en vez de ir a Jerusalén a adorar allá, iban a estos 2 lugares y allá adoraban a estos dioses. Entonces, a partir de ahí, de en adelante, todos estos dioses hicieron lo mismo. Perdón, todos estos reyes hicieron lo mismo. Entonces, después de esto, tanto el reinado del norte como el reinado del sur cayeron en exilio. El reinado del norte cayó en exilio por Asiria y el reinado del sur por Babilonia. Luego regresa, hace la reconstrucción del templo, que lo permite el rey Ciro, pero siguen bajo el dominio de Persia, Grecia y el último, que es el imperio de Roma. Y ahí es donde nace el Señor Jesús. Pero antes de llegar allá, voy a hablar sobre un rey, el rey Acab. Entonces vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 16, del 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Ori, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Entonces, el rey Acab nos dice que gobernó 22 años y este rey Acab era pues también descendiente del rey Omri, que compró una tierra que se llamaba la tierra de Samaria. Y entonces este rey se casó con Jezabel, princesa fenicia, y también es conocido porque se enfrentó contra el profeta Elías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo era el gobierno del rey Acab? Era un gobierno muy organizado, era una estratega militar impresionante, tenía muchísimas caballerizas, tenía, aparte de eso, tenía un gobierno militar muy bien organizado y ganaba muchísimas batallas. Obviamente, como era monarca, pues él era el que tomaba todas las decisiones políticas, económicas, judiciales, todo era decisión de él, pero siempre con el tema de su esposa Jezabel, porque tenían alianzas políticas con los fenicios. Él construyó un palacio y ese palacio era muy conocido por su estructura, su desarrollo era muy, muy hermoso. En la historia cuenta que él tenía también su estatua por todas las batallas que ganaban y también cuando necesitaban ayuda de él de otros lugares como los fenicios y otras ciudades, le pedían a él ayuda para que sus militares le ayudaran porque era muy fuerte, era muy fuerte. Bueno, como les comentaba, Samaria estaba ubicada en una colina
entonces era muy fácil para cuidarla, para custodiarla. Entonces él hizo unos muros muy altos, tenía fortaleza, el palacio real se llamaba Casa de Marfil y recibía, era por su zona geográfica, tenía muy buenas conexiones comerciales con otros países. ¿A qué se dedicaba pues este territorio? Pues estaba la agricultura, la ganadería, el comercio, la construcción y el tema de los artesanos. Tenían muy buenos productos de lujo, marfil, maderas finas, metales, todo eso trabajaban en esta ciudad. Pero el rey Acab quiso hacer lo malo ante los ojos del Señor, más que Jeroboam allá construyó esos becerros de oro. Él con su esposa construyeron templos para estos dioses, a Baal y a Sera. Baal, que era adorado por la fertilidad y la lluvia y la tormenta, y a Sera por el tema de la fertilidad. También dejó a los becerros de oro, y aparte de eso también trajo otros ídolos fenicios. Pero durante todo su gobierno siempre estaba Dios presente. Y yo decía, ¿cómo Dios estaba presente en toda esta situación? Pues con el profeta Elías. El profeta Elías viene y les dice a él que iba a haber una gran sequía y que iba a ser terriblemente lo que iba a ocurrir allá, que por favor, pues en pocas palabras le está diciendo, mire, arrepiéntase por lo que usted está haciendo, porque va a venir una gran sequía para todo el pueblo. Y Dios le dice a Elías que se vaya. Y Elías se va de presencia del rey. Durante ese tiempo, el rey no se dedica a arrepentirse. Si nos ponemos a hacer como una comparación con David, cuando David pecó, él dice que se postró y empezó a orar y a pedirle perdón y reconocer que de verdad había pecado contra Dios. Aquí el rey Acab y todos los reyes, sino que estoy, pues digamos que hoy con el rey Acab, lo que hizo fue buscar a Elías y mandó a todo su ejército a buscarlo, pues para que solucionara eso y no volviera a ocurrir, porque él estaba muy preocupado por su pueblo. No. En Primera de Reyes 18 dice, versículo 5, dijo pues Acab a Abdías. Abdías era su mano derecha dentro del ejército. Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hayas hierba para que conservemos la vida a los caballos y a las mulas para que no nos quedemos sin bestia. Él estaba muy preocupado por su tema de poder, no por su pueblo. No se preocupó por arrepentirse de su pecado, sino que él continuó. Y aún así, el Señor vino, hizo toda su obra maravillosa con los profetas, los mató, pero aún así él continuó. Y así sucesivamente con todos estos reyes. Ahora llegamos al tiempo del Señor Jesús. Con el Señor Jesús había también muchos mandatos. Estaba el Imperio Romano, el rey Herodes y también estaba el tema de la iglesia o el templo. Cuando ellos terminan el exilio, tanto en Asiria como en Babilonia, unos se vuelven para la ciudad de Samaria, otros se reúnen, pero ya no estaban tan ubicados como las 12 tribus o específicamente 12 tribus. Entonces, todos estaban reunidos en diferentes zonas de Israel. En el Imperio Romano estaba el emperador Augusto. Él gobernaba toda la parte del Mediterráneo, Europa, África y Asia. Él tenía todo el poder absoluto. Él tenía como obligación mantener el orden, la paz, y tenía un ejército también muy poderoso. Y las leyes que se ejercían allá eran las leyes romanas, y administraba pues las provincias como Judea. También se basaba en qué economía, agricultura, comercio, trabajo, igual que en el tiempo de acá. Siempre se mantenía esa economía y pues los tributos a cada una de esas personas. Y los tributos eran muy, muy fuertes en ese tiempo. Y también estaba el rey Herodes. El rey Herodes era
escogido por Roma para venir a ejercer sobre Belén y algunas partes costeras de este pueblo, y también tenía poder para decir quién moría, quién quedaba vivo, tenía mucha autoridad. Y estaban los grupos religiosos del tiempo del Señor Jesús. Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes, los esenios, los celotes y los herodianos. Entonces, los fariseos, ¿quiénes eran? Maestros y seguidores de una religión religiosa. Todos ellos creían que existía un Dios y era el Dios de Israel. Absolutamente todos ellos eso creían, pero todos tenían características especiales. A veces uno podía ser fariseo y escriba, también podía ser sacerdote, podían tener un revuelto ahí de todas sus creencias que tenían. Entonces, tanto los fariseos le daban mucha importancia a la ley y a las tradiciones, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, los escribas copiaban e interpretaban las escrituras, eran específicos, lo que decía la escritura no le podía faltar una coma ni nada de eso. Los sacerdotes pues servían en el templo, los esenios buscaban una vida espiritual, pureza, y siempre vivían en lugares apartados. Los celotes pues se oponían al dominio romano porque ellos decían que los que tenían que gobernar era solo su pueblo Israel, porque venían de parte de Dios, así como toda su historia. Y los herodianos venían de la parte de la familia de Herodes, que siempre buscaba políticamente estar a favor de Roma, y entonces buscaban que estos grupos religiosos quedaran también a favor con ellos. Entonces, el Señor Jesús aparece en esta escena, tanto con el gobierno romano, el gobierno de Herodes, y también un gobierno como estos grupos religiosos. Pensaba en Elías. Elías siempre fue y habló con el rey Acab, y no solo Elías, sino cada uno de los profetas que tuvieron en cada gobierno, habló siempre con cada uno de los reyes. Y siempre Dios mostró su misericordia a cada uno de los reyes, cuando decía, mire, Dios dijo esto, porque Dios no iba y hacía sin decirles. Siempre Dios les mostraba su misericordia y les decía, mire, va a pasar esto, va a ocurrir esto. Pero ellos lo que hacían era coger al profeta o matarlo o hacer algo para que, entre comillas, eso no fuera a pasar. Entonces llega Jesús aquí y Jesús, cuando vemos que tiene conversaciones con cada una de estas personas, sabía quiénes eran, sabía cómo se comportaban, cómo pensaban. Entonces vamos a leer unas conversaciones con las que tuvo con cada uno de estos personajes para mirar cómo nuestro Señor hablaba con ellos. Entonces vamos a leer Marcos 3, del 1 al 6. Dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Gracias. Entonces, me maravilla la sabiduría que el Señor Jesús tenía para hablar con ellos, porque en medio de lo que ellos conocían, les contestaba. Tanto para los fariseos como para los herodianos, era muy importante la ley y sus tradiciones, y sabían que el día sábado no se podía hacer absolutamente nada. Pero les hacía una pregunta, ¿es lícito que en los días de reposo hacer bien o hacer mal?
O sea, eso era una pregunta muy importante porque en Mateo o en Lucas, el mismo texto, decían, si contestamos una cosa, pues entonces vamos a decir que estamos en contra de la ley. Pero si contestamos otra, entonces el pueblo se nos viene encima. ¿Qué contestamos? Entonces, ellos preferían quedarse callados, no contestaban absolutamente nada. Pero aún así, siempre estos buscaban la forma de prenderlo, de cogerlo, porque no, eso hacía que ellos se movieran de su seguridad que tenían. Entonces, ¿cuál era la seguridad que ellos tenían? ¿Cuál era el poder que realmente ellos manejaban? ¿Cuál era el gobierno que ellos manejaban? Vamos a mirar ahora Mateo, 22, del versículo 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todo, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces, para los saduceos, que eran principalmente familias sacerdotales, o sea, conocían perfectamente qué era la ley de Dios, la tenían muy clara. Y aún así, vienen y le preguntan al Señor Jesús por la resurrección. Entonces, siempre ellos buscaban acecharle, a ver en qué se equivocaba. Ya que pensaba en el Señor Jesús, que cómo hizo la tarea tan perfecta, cómo era esa relación con su padre, la fuente correcta, para que todas esas voces que escuchaban, tanto estos grupos religiosos, como el gobierno romano, como el gobierno de Herodes, como todos estos gobiernos que venían, el mismo pueblo solicitando ayuda, no, no dar su propio concepto o su propia respuesta con respecto a cada pregunta que le hacían, sino siempre se iba a lo que le decía su padre. Entonces, eso me hace pensar en la intimidad que tenía el Señor Jesús con su papá para que otra voz que pudiera escuchar muy diferente a la de él no lo hiciera pecar, no hiciera que se saliera de la línea del propósito de vida que él tenía. Vamos a mirar otro, lo de los escribas, que es Marcos 12, del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces
Viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. Qué bonito cuando el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios. O sea, que también había oportunidad para él para arrepentirse. Todo el tiempo. Eh, Dios no es un Dios de lejos. Dios es un Dios de cerca y me gustó lo que decías, que Dios siempre está para todos. Y siempre Él estuvo para todos los reyes. Siempre estuvo para ellos prestos para que escucharan. Para todos estos grupos religiosos siempre estuvo presto. Y entre sus grupos de sus 12 que escogió a un celote. Este grupo que era muy apasionado para ir que iba contra los israelitas. Entonces, el Señor Jesús escoge a 12. ¿12 para qué? Mirábamos que en la Nueva Jerusalén primero se mira, luego se oye. Y eso me causó como intriga en toda esta situación. Y, y me puse a mirar y el Señor Jesús hizo esa tarea. Primero ellos les mostraba toda la obra y los milagros, todo lo que hacían. Y luego se sentaba con ellos y les explicaba, mire, la parábola significa esto, mire, esto pasa por esto, y se tomaba la tarea de explicarle a cada uno de ellos después de que ellos observaban. Entonces, hacía una tarea con cada uno de estos 12 discípulos. Primero ellos miraban, ay, multiplicó los peces, no, mire, calmó la tormenta, levantó a un muerto, y luego se sentaba con ellos y les explicaba más profundamente lo que significaba y el por qué había hecho eso. Entonces, ellos estaban oyendo después de haber visto. Entonces, siempre el Señor Jesús hacía ese proceso con cada uno de ellos, con todos los 12. No sacó a ninguno de ese ejercicio. Siempre estuvo con su misericordia, con su cuidado, enseñándole a cada uno de ellos quiénes eran. Y el Señor Jesús cumple su propósito con estos 12, porque hoy nosotros estamos aquí, ¿cierto? Entonces, viene y cada uno de los milagros que pensé que no tenía la diapositiva, les muestra a cada uno de ellos, todo el tiempo que les mostraba a ellos algo, siempre venía y les decía el porqué de eso. Todo el tiempo. El Señor Jesús no hacía un milagro y ya se iba como que si no hubiera pasado nada. No, con sus 12, con ese grupo íntimo de ellos, se tomaba la tarea de explicarle el porqué de este hecho. Y cuando ellos preguntaban, también tenían sus respuestas, aunque en ese momento para ellos eso era cosa loca porque no lo entendían. Cuando viene el Espíritu Santo, entonces ahí es otra historia. Ya ellos tienen un poder, ya tienen al Consolador, al que necesitaban para que no tuvieran ningún temor de ahí en adelante. Entonces, en ese Pentecostés vemos a un Pedro que lo había negado 3 veces y proclama al Señor Jesús ante 3,000 personas sin titubear, sin miedo, sin nada, y todos pensaban que estaban borrachos o algo estaba pasando porque eso era increíble lo que estaba ocurriendo con Pedro. Y así empezó la iglesia primitiva. Y así estamos hoy nosotros aquí. Pero antes de continuar, quiero que me cuenten qué han visto del Señor, del gobierno que han visto hasta el momento, hasta aquí. Buenos días a todos mis hermanos. Bueno, pues al caminar en este recorrido por la Biblia y comenzando por lo que era gobierno, ¿cierto? Definitivamente veo íntima relación con su padre y que no desconocía en absoluto a dónde había llegado y cómo para poder llevar su palabra y su mensaje a todos, porque pues desde el principio la oración comenzó y la escritura comenzó diciendo que Dios es bueno con todos. Necesitaba conocerlos, necesitaba hablar en su idioma, necesitaba que todos entendieran,
cuál era el mensaje de un solo Dios, porque allí habían muchas sectas, muchos sectarismos, aunque todos creyeran en algo, habían sectarismos dentro de ellos. Dentro de la misma comunidad habían unas ideas y cada uno tenía sus propias ideas. Entonces, cuando Jesús, a mí, ¿sabes qué es lo que realmente me conmueve? El amor, porque nunca los acusó de nada, nunca les dijo, ustedes están mal, están errados, eh, toca darles palo, toca, no, nunca lo hizo. Y eso es lo que a mí me conmueve, cómo el Señor se acerca a cada uno de ellos y les contesta. Es que la sabiduría es lo que me parece increíble. ¿Y cómo obtiene él esa sabiduría? Pues obviamente con la comunión con su Padre. Les contesta desde lo que ellos saben y los desarma totalmente. Los desarma totalmente. Y claro, se dan enemigos, muchos enemigos. Pero él nunca consideró eso como para no hacer la obra que le correspondía, con el amor que le correspondía, con la con la sencillez, sobre todo con el amor que a él le correspondía, ir a cada uno de estos grupos y Milena o sea, yo ya había perdido de vista la cantidad de grupitos sectarios que había dentro de una misma comunidad gigantesca, hasta los herodianos estaban ahí. O sea, todo es una vaina increíble. Eh, y el amor, definitivamente desenmascara también, desenmascara. Y también redarguye, porque yo me imagino que ninguno de ellos que tuvo la posibilidad de hablar con Jesús se quedó como si nada hubiera pasado. Entonces, eso es lo que yo puedo ver frente a todo lo que Milenita ha dicho hasta este momento, sustentado desde lo que el Señor dejó ahí plasmado en la Biblia, en Mateo. Y bueno, definitivamente para confirmar que ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que tenemos, un Dios justo, verdadero, amoroso y que nos mira a cada uno con una misericordia impresionante. También quería decir que si miramos el gobierno desde la perspectiva del Señor Jesús, se basaba en comunión, como lo has dicho varias veces, se basa en comunión. Si no sabe qué decir, pues entonces van a suceder cosas muy diferentes, el resultado no, o el fruto no va a ser el que debiera ser. Pero cuando se tiene ese tipo de comunión como la que el Señor Jesús tenía, eh, bien fue dicho cuando no sacó nada de sí, sino que todo lo que escuchó de su padre, eso era lo que él decía. Esa es parte de un gobierno sin ninguna falla, sin ninguna problemática en el sentido de hacer el gobierno que el Padre quería que él hiciera. Extraordinario gobierno del Señor Jesús con las diferentes religiones, con las diferentes culturas, con el gobierno que estaba en ese momento. Eh, no era que estuviera de acuerdo, porque obviamente no estaba de acuerdo con muchísimas cosas, pero no llegó acusando, sino enseñando. Y eso fue lo más importante, creo yo, de su gobierno. Yo veo que en esa sabiduría él antepone el amor, no que no haya que hacer, sino que el amor es el que prevalece para ese hacer. Bueno, yo lo primero que veo es que hay un único gobierno, muy diferente a los seres humanos que no hemos seguido ese modelo. Eh, en lo que nosotros llamamos como seres humanos gobiernos secularmente, pues cada país tiene su gobierno, cada país tiene sus propios intereses. Hay una división enorme a través de todo el planeta, muy diferente a lo que nos enseña el gobierno que vino a traer Jesús, un solo gobierno, donde hay inclusión de todos, donde se puede palpar que el gobierno está
buscando el bienestar común, totalmente diferente a los muchos gobiernos que hay en la tierra. Entonces el hombre como que no ha seguido ese modelo y consecuencias, pues se ven todas las divisiones, guerras, pleitos, en fin, eso es lo que yo puedo ver. Desde el principio, em, él hace una promesa y dice que esa promesa va a ser pues la entrega de su hijo y la devolución de la vida. Nos perdona, ¿no? Y pese a que haya habido como toda esta secuencia de errores, porque pensaba en Baal y en cómo ellos toman por cierto fracciones, como incluso los mismos fariseos, los saduceos, y lo hacen como su propio Dios o su propio ídolo, él permanece fiel. Y la palabra que buscaba está en el libro de Esther, o no sé si es una palabra como tal o el concepto, y es que el rey emite un decreto y dice, va a suceder esto, punto. Y cuando ella va y clama, él no cambia, sino que dice que eso se va a cumplir porque es su palabra. Entonces pensaba que pese a que no haya habido fidelidad del ser humano para con Dios, Dios sí fue fiel y ha sido fiel con lo que él dijo. Y se pasó por muchos reyes, por muchos profetas, por muchos líderes, y el pueblo seguía duro, pero llegamos al Señor Jesús, como lo mostró Mile. No éramos dignos, no éramos merecedores. Durante mucho tiempo se adoró a diferentes pensamientos, formas de pensar, pero se dio la promesa porque Él lo dijo así. Entonces pensaba en lo que Mile comenzó diciendo del gobierno y la palabra fiel se me viene a la mente porque es lo que Él está mostrando. Y no es por las buenas hazañas, sino es definitivamente porque Él es el único y eso me gusta. En el libro de Daniel, sí, él dice, bueno, se van a levantar 4 reinos, le dice a Daniel, por una estatua que se forma. Y dice, estos reinos, especifica cada uno desmenuzará, otro dominará, otro quebrantará, ¿sí? Pero en el 44 dice que en el fin de estos reinos, espera, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dicen los días de estos reinos, entonces fue en el Imperio Romano, ¿cierto? Como tú estás diciendo. Y entonces él viene, bueno, un gobierno tiene súbditos, leyes, reglas, ¿cierto? Bueno, y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora el reino de los cielos vive entre nosotros, ¿cierto? Entonces, él dice que tenía una sabiduría, yo les hablo, dice, habló en sabiduría el misterio, ¿cierto? La sabiduría que nadie pudo entender, ni se alcanzó en los siglos, eso está en Corintios, dice que si lo hubieran sabido no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Entonces, uy, Dios mío, gracias a Dios que lo supieron, si no yo no estaría aquí aprendiendo sabiduría de oculta la de él. Pero bueno, gracias a eso pues se estableció un reino y nosotros tenemos la capacidad, o sea, nos dio la capacidad de tener esa administración, o sea, esa sabiduría para saberlo hacer. Y es impresionante, sobre todo en el libro de Juan, como él habla con esa sabiduría, esa elocuencia, con denuedo. Yo decía, Dios mío, o sea, tremendo, y que él era hombre, o sea, no Dios, y él lo aprendió, porque dice que crecía en sabiduría y gracia para con Dios y con los hombres. Eso era lo que se la pasaba haciendo, aprendiendo, estudiando, aprendiendo de su papá, escuchando para tener esa, ¿cómo se llama? De nuevo, bueno, ese discernimiento
para saber lo que están pensando los otros, porque ese gobierno de los otros daña, ¿cierto? Dice, yo regiré con vara de hierro, dice en el Apocalipsis. Muy lindo, gracias por eso. Y el Señor Jesús, lo bueno de todo esto es que no se olvidó de Samaria, porque Él venía era por todo Israel, no por un pedacito ni por las 2 tribus que quedaron allá en el reinado del sur, sino por toda Samaria. Y por eso en Juan 4 dice, le era necesario pasar por Samaria. Y allí se quedó unos días, después de que habló con esa samaritana, él no dejó eso allá olvidado, como que, cierto que como pusieron esos baales y todo eso allá, entonces me olvido de ellos, no. El Señor siempre ha estado con todos y para todos. Y el Señor Jesús fue allá y predicó las nuevas de la salvación, y a causa de eso, pues muchos se arrepintieron. Y me parece maravilloso eso del Señor Jesús, que no dejó a un lado o no dijo, no, es que allá hicieron esto, entonces como que mi papá como que se está equivocando para ir por allá. No, para él era necesario cumplir ese propósito de ir allá. Tanto que en las parábolas él puso que el buen samaritano, que es la que conocemos, que quien da el amor a su prójimo, y lo ponían a ellos como el buen samaritano. Entonces, en el corazón del Señor Jesús siempre estuvo presente Samaria, para que también fuera restaurada. Y llegamos ahora a esta sociedad actual en la que la iglesia hoy está. ¿Y cuáles son los desafíos de esta sociedad? Pues buscar la felicidad personal, el éxito, el poder, el dinero, el reconocimiento. ¿Y cómo van esos valores de esta sociedad actual? Pues son superlativos, ¿no? Porque cambian dependiendo la tendencia, la cultura del momento. Y las comunidades son superficiales y virtuales, falta de tiempo, de conexión, viven por los likes, por el comentario. Esta es la sociedad actual. Y esta sociedad actual que vemos ya no solo son los jóvenes, sino también los ancianos, los mayores, que también se consumen en esta virtualidad, en este afán de la sociedad de conseguir algo. ¿Y cuáles son los desafíos? Pues crisis morales, violencia, individualismo, depresión, adicciones y falta de propósito. La influencia, pues la cultura, los medios, las redes sociales, tienen una gran decisión, y el pensamiento. El pensamiento es lo que todo el tiempo están como consumiendo, pues así mismo. La esperanza, ¿será que hay esperanza para esta sociedad actual? Digan que sí, sí la hay. Y somos nosotros, la iglesia. Entonces nosotros somos esa nueva Jerusalén, prestos para salvar esta sociedad, prestos para dignificar a estas personas que se están consumiendo en este mundo. Y lo bonito de esto es que el Señor nos puso un nombre, un título. Está en Primera de Pedro 2:9, porque como todo gobierno, como decía Nubia, necesita súbditos. Entonces, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un cuerpo con un propósito. Somos esa Nueva Jerusalén, y como Nueva Jerusalén también tenemos un gobierno. Y esa Nueva Jerusalén tenemos el mejor gobierno, el único, el verdadero, la verdad absoluta. Y tenemos también un título, somos real sacerdocio. Sabíamos que hacían esos sacerdotes allá en el Antiguo Testamento. Ya no es un templo hecho por manos humanas, soy yo ese templo, es usted ese templo, y cómo estamos haciendo nuestra tarea.
¿Para qué? Para que anunciemos esas virtudes. Pero lo bonito es que no nos deja solos. Dice Efesios 6, del 10 al 18. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿de quién es la decisión? Suya y mía. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, nosotros ya tenemos un nombre y somos hijos e hijas de Dios. Y aparte de eso, somos real sacerdocio, nación santa, y somos adquiridos por Dios. Nuestra decisión, y con esto quiero terminar, es que tomemos la armadura de Dios para que esta sociedad que se nos presenta hoy sea llamada a esa luz admirable. Nosotros sí tenemos un gobierno que sí piensa en ellos, un gobierno que está atento a sus necesidades y que somos esa luz en medio de las tinieblas. Gracias. Estaba pensando precisamente en el primer rey que el pueblo exigió y de lo cual dio Dios testimonio diciendo, Él los va a tratar así, asá y asá. Él va a traer mucho problema a la sociedad. No, no va a ser algo conveniente para ustedes que tengan un Señor sobre ustedes, que no tenga comunión conmigo, estoy parafraseando, que no los vaya a gobernar de acuerdo a mis deseos, sino al deseo del corazón de ese rey. Y eso les va a traer muchos problemas, divisiones, problemas, contiendas y todo lo demás, guerras con los demás países y todo lo que sea, les va a traer un gobierno humano y sobre todo un humano sin la dirección divina. Cuando viene el Señor Jesús a manifestar el gobierno celestial, entonces uno sabe que sí puede haber un gobierno, porque no son dos gobiernos, es un gobierno, y es el señorío del Señor Jesucristo, es la dirección de Él, es el deseo de Dios mismo gobernando nuestras vidas, y eso está pronto, a ese único gobierno que no va a traer sino el gozo del Señor a todos los corazones, a todos los seres humanos. El gozo del Señor que va a hacer que de verdad seamos un cuerpo, seamos una familia, ocupados los unos de los otros, porque pues de eso se trata el amor de Dios. Esperamos con suprema premura el gobierno del Señor Jesucristo, el gobierno que vale la pena tener. Estaba pensando en los ejemplos que me le puso de los fariseos, los saduceos, y
y como para ellos era realmente muy importante la tradición, muy importante la ley, muy importante conservar X pensamiento. Y está dándole gracias al Espíritu Santo porque en definitiva, si no fuera por él, el hombre tiende a sujetarse a eso, a dar como seguro una sola forma, pero Mile lo acaba de leer, para que esa luz se vea em, sobre, sobre esa forma de pensar tan arraigada del ser humano. No puede ser por religiosidad, sino que tiene que ser a través de su entendimiento, que libere a la persona, pues primero a uno mismo, y le pueda permitir enseñarle esa luz a otra. De lo contrario, va a ser como la guía hacia un obrar como hacían los de Baal, que ellos iban y gritaban. También habían profetas y saltaban alrededor de sus construcciones y él no respondía. Y Elías se burla sarcásticamente de ellos. Pero es como ese hacer siempre. Cuando viene el Señor y pone su espíritu en cada uno, ya no hay hombre al que mirar más que Cristo y lo que está en él para todos. Ya no hay un pensamiento ni una forma de pensamiento por la cual morir en vano, sino es todo lo que el Señor es, todo lo que ya dispuso, que siempre lleve a, a libertad y a menos idolatrías. Otra reflexión que tengo en el corazón es, si bien es cierto que el Señor Jesús no acusaba a ninguno, sino que enseñaba, que lo confrontaba con sus propios pensamientos, la invitación más segura para todos ellos era, de cualquier grupo religioso, cultural o político, era rendir su vida al señorío de Dios, al señorío del Señor Jesucristo. Esa era la invitación para todo el mundo, ha sido la invitación para todo el mundo y es la invitación para todo el mundo. Porque mientras nosotros no rindamos nuestra vida al Señor, siempre va a haber quien sea menos que yo, o al contrario, quien sea mejor que yo, más inteligente o más no sé cómo, lo que sea, o que no se amolde a mi manera de pensar, siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Pero cuando las personas vamos a los pies del Señor y nos postramos a Él y lo escuchamos a Él hablar, pues el gobierno de Cristo se va a manifestar de una manera extraordinaria en nuestros hogares, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, porque pues se está manifestando la forma de trabajar y de operar el gobierno de Dios en la vida de los seres humanos, sin atropellar, sin causar ningún daño que haga que la persona se aleje de Dios o que no quiera saber de Dios, sino al contrario, confrontándolo a uno con unos pensamientos que pues nada que ver con los de Dios muchas veces. Y entonces ahí estamos todos acá, cuando nos dimos cuenta que nuestros pensamientos estaban separados de Dios, alejados de Dios, decidimos, bueno, Señor, si queremos que renueve nuestra manera de pensar, porque queremos tener vidas transformadas para que otros se conviertan a ti, sin maltratar y sin hacer nada, como religiosamente pues pudo haber sucedido en un tiempo. Así que me parece lindo, me parece lindo poder meditar un poco en el señorío de Cristo, en el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Decir que si bien el gobierno es un sistema inherente, ¿sí? Porque pues Dios lo establece así inicialmente desde Génesis, ¿sí? Establece un sistema de tipo administrativo desde que ha creado al hombre. Por eso es intrínseco, o sea, realmente el hombre, él no fue tanto el desespero que cuando estaba Moisés con todo ese grupo de gente que había sacado hasta un hombre ya mayor, no creyente,
su suegro le dice, venga, búsquese unos jueces, haga esto y establezca así, organice así, porque lo vio necesario, era mucha gente para poderla organizar, ¿cierto? Y tener, digamos, un dominio, porque se le salía de las manos la gente tan complicada. Si bien el ser humano también por naturaleza es complejo, ¿sí? Complejo es de la caída, porque un día uno amanece arriba y otro día amanece abajo, o al rato ya quiere otra cosa, el hombre es supremamente ambivalente. Entonces, desde ahí, esa naturaleza ya demanda que existan unas leyes, y si no, imagínense cómo sería ese hombre haciendo lo que quiere cada 2 minutos. Cada vez que le pone el parche, pues no, yo voy a hacer así, o no, ya no me gustó por esto. Entonces pensaba en qué sabiduría la de Dios al establecer, yo quisiera leer esa escritura de Génesis. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoree en los peces del mar. Entonces estaba pensando un poco en estos términos, que Dios habla de señorío, Dios habla de gobierno, Dios habla de autoridad, Dios habla de sojuzgar o legislar, ¿cierto? Que tal vez no son, digamos, lo mismo en todo el sentido, pero van a lo mismo. Es realmente ese es el tipo de gobierno. Pero si ustedes se dan cuenta de esa escritura, Dios no le mandó al hombre que gobernara sobre otro hombre. ¿Sí? Eso es lo más impresionante de esta historia. Él no le mandó que gobernara sobre otro hombre. Y cuando ustedes ven que el Señor Jesucristo vino, pero Él no vino a imponer un gobierno. Él no quiso someter a otro. No dijo, es que yo tengo la verdad y si no me hacen caso, entonces saco mi ejército y es que yo voy a dominar. O sea, él no hizo eso absolutamente en ningún momento de la historia en lo que relata. ¿Sí? Que caiga fuego del cielo. Exacto. Imponer, como le dijo cuando lo fueron a coger, es que acaso no cree que yo puedo llamar una legión de ángeles y vienen y me defienden. O sea, él había podido hacer lo que quiera, realmente, si le pide a su padre. Y se acaba y yo no sé qué hubiera pasado, pero es que eso no era. Realmente, digamos que este gobierno, todo lo que el hombre realmente necesita y fue establecido desde el comienzo, es un gobierno a sí mismo, ¿sí? Si usted no cambia, si usted desde puertas adentro no tiene un sistema de gobierno coherente, ¿qué pretende ir a hacer afuera? ¿Qué quiere ir uno a transformar a dónde? ¿Cierto? Y el ser humano siempre quiere ir a gobernar a otro, pero no puede gobernarse a sí mismo. Y el Señor Jesucristo viene y da una lección impresionante. Entonces Él viene y Él lo único que hizo fue gobernarse a sí mismo. ¿Sí? Nunca se desencajó, nunca, si bien tuvo una ira, le dio juguete allá en el templo y limpió esa vaina y tal, entonces dijo, pero la escritura dice, airaos pero no pequéis. ¿Sí? Las emociones son las que determinan todo. Cuando se encuentra Caín, dice, oye, Caín, muy bravito, ¿por qué tiene el semblante así? O sea, ¿qué fue lo que le pasó? Y no lo puede someter, o sea, el pecado está a la puerta, pero usted puede con él, domínelo, ¿sí? Y Caín dio la vuelta y dijo, yo hay que dominar, camine para el campo y ¡tin! Adiós. Entonces, pensaba en que el ser humano realmente hasta el día de hoy quiere tener injerencia en la vida de otro, ¿cierto? Pero no en sí mismo. Y gracias al Señor por ese modelo tan maravilloso que nosotros tenemos de ver cómo lo hizo, ese gobierno, ese sometimiento que Él hizo, porque Él somete su carne
absolutamente sometió su carne al espíritu, que el espíritu era quien estaba siempre conectado o ha estado conectado con el Padre, por lo cual estaba vivo, y pudo someter todos esos deseos. Yo creo que él también le dio rabia y le provocó hacer muchas cosas, y pudo someter eso, porque es que estaba pensando que cuando estaba con Satanás allá en el desierto, que dice que lo llevó a un monte alto y le hace unas propuestas. Entonces, el Señor siempre mostró que el Y dominio, propuestas de gobierno. exactamente, porque es que por eso digo que es una necesidad, mejor dicho, intrínseca. Eso no es una cosa que si yo quiero o no quiero, ¿sí? Y mire que la gente siempre exige gobierno, siempre. Yo quiero, necesito un rey, necesito, ¿sí? Y perdón por lo que voy a decir, pero es la verdad. El pueblo de Dios todavía no entiende eso, ¿sí? Esa pelea que se vio ahorita, que es que yo soy de derecha, de izquierda, que es que usted, y no les importa apoyar a un hombre simplemente porque me dé esto, aquello, así sea un perverso y de todo tenga, borracho, degenerado, que salga ahí, pero que me gobierne, y lo importante es que me dé. Así sea un depravado, a mí no me importa, pero que me dé. O sea, eso es un degenere y un descaro. Digo, de cualquiera está correcto, pero pues nosotros a estas alturas del partido no entender esto, eso es brutal, ¿sí? Porque definitivamente nosotros tenemos que entender que nuestro pensamiento debe ser coherente con lo que Dios ha dicho. Y definitivamente, hasta este momento, esto sigue siendo un tema impresionante, que lo acabamos de ver. Esto no termina ahí. El Señor Jesucristo vino hace 2000 años y establece, porque ya lo estableció, para el que se somete está bajo el reino de la luz, ¿cierto? Y nos trasladó, dice la Escritura, no dice nos trasladará. Fíjense que los términos verbales están, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nosotros ya estamos bajo unas leyes, normas, bajo un tipo, bajo un sistema de gobierno. Pero, pues es vergonzoso y definitivamente, yo digo, oh, Dios, qué brutalidad uno todavía ver que no esté en esa discusión, pues pensando pues que a mí me va a gobernar, no me va a gobernar. Realmente el gobierno está en mí y yo ya tengo un rey, ¿cierto? Y deberíamos entenderlo. Y claro, yo no estoy diciendo que no se necesiten gobernantes, claro que se necesita. El tema es lo que yo entiendo y la posición que tomo sobre ello. Porque por ahora, mientras exista el mal y mientras termine toda la historia, se va a necesitar de un rey, porque así desafortunadamente fue, y por lo que decía hace un momento. Si el hombre es tan ambivalente y hace todo lo que quiere, pues nunca va a haber orden. Es decir, el sistema de gobierno realmente es para establecer orden en una nación, ¿sí? Y todo lo demás que viene a partir de allí. Fíjense que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios la pone en orden inmediato, y la puso en orden con luz. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que es impresionante que a estas alturas de la vida nuestro gobierno todavía esté en la parte externa o dependiendo de, sin comprender que esto es algo que tiene que empezar por mí definitivamente. Y cuando este yo haya sido transformado, esté sometido, esté sujeto al gobierno celestial, yo voy a poder aportar como lo hizo el Señor, que eso es lo que es admirable. Por eso quería hablar de mi Señor, que su sistema de gobierno fue en él mismo. Él no vino con ningún arma, no vino a imponer con reglas, ejércitos, no sé, sino todo lo que él hizo fue someter su mente, su pensamiento al Padre, y la Biblia dice que él venció todo. No dice vencerá algún día de pronto, todavía le falta un pedacito, no. Él dice que venció, ¿cierto? Y ya está, venció. Por eso él es el nuevo rey, porque logró hacer lo que ningún otro, dominarse a sí mismo.
someterse. Por eso dice, yo señoreo, o soy el Señor. Eso es lo que significa ese gobierno. Entonces, nosotros que ya estamos en él, realmente como Caín, oye, si tienes mucha rabia, contrólate un poquitico, lo puedes hacer. El pecado está a la puerta, pero tú lo puedes dominar. Entonces, la invitación siempre es a trabajar en sí mismo. Y cuando yo ya he trabajado en mí mismo, puedo ir a otro o puedo ir a ayudar a otro a que lo logre hacer, porque todo esto realmente tiene que empezar por sí mismo. Y si cambiáramos 10 personas que cambien en sí mismo, ya tendríamos un grupo que domina. ¿Sí? Pero siempre queremos hacerlo de manera externa. El hombre ha fracasado y ha fallado por eso, porque todo lo que trabaja lo ha hecho de manera externa, pero nadie ha entendido lo que vino a hacer el Señor Jesús, que fue un cambio desde el ser, desde adentro hacia afuera, para que lo que ocurre adentro se manifieste afuera. Y ese es un verdadero gobierno con unas leyes ya preestablecidas, porque el hombre no vino a mandarse solo, ni como se le da la gana, ni tenía un señorío para coger la tierra y tratarla como él quisiera. Sin embargo, es lo que está pasando, ¿no? Cada quien lo que a veces le parece y demás. Pero nosotros que somos creyentes, que estamos acá en esta historia, yo digo, pues, qué bonito, qué grandioso poder entender esto, que realmente mi Señor, por eso es admirable, porque lo hizo y me ha dejado el modelo de cómo lo hizo, de cómo se hace, cómo logro encontrar ese gobierno de sí mismo, cómo logro dominarme, cómo logro de verdad estar en las leyes, en el sistema de gobierno celestial, ¿sí? Para ser un elemento positivo y correcto dentro de una sociedad que está totalmente desaforada, sin ningún tipo de dominio propio. Y él dijo, yo no les di a ustedes espíritu de cobardía, sino de poder y qué? Dominio propio. ¿Sí? Ese es el sistema de gobierno en realidad de la iglesia, que está basado en el pensamiento de Dios. Y que cuando eso empieza a ocurrir, realmente ahí sí afecta, tiene que afectar un entorno como lo hizo el Señor Jesús. ¿Impactó? ¿Impactó el Señor Jesús en el gobierno, en el mundo? Pero hasta el día de hoy, ¿cuántos seguidores lleva? Pues no sé cuántos, pero dice la escritura que hay un número. Y dice así, dice, entrará la plenitud de los gentiles y daré salvación a mi pueblo y llegará al fin. ¿Sí? Entonces, esto es una historia maravillosa, eso es un tema espectacular, que realmente, pues es por lo cual Dios le entregó al hombre la tierra. Le dijo, yo quiero que tú domines sobre la tierra y que tú señorees, que tú gobiernes, pero jamás sobre otro individuo, ¿sí? Por eso es que aunque se hace necesario hoy en día a causa del pecado, nosotros como creyentes sí debemos reflexionar de verdad de cómo está mi gobierno y mi señorío para poder impactar en un entorno, ¿sí? Para saber que realmente aporto con mis actitudes, ¿sí? Eso me parece espectacular. Y bueno, pues no tenemos otro modelo, mi señor, el admirable, por eso él tiene todos los títulos y yo lo exalto y digo, qué maravilla un hombre que logró estar en medio de tantos gobernantes, no se dejó pacar porque es Pepito, porque era porque dominaba, porque hacía, que qué susto, que mata y come el muerto, y le dijo, no, usted gobierna porque mi padre dice. Y lo sabía, lo tenía súper claro. Va a la cruz, incluso vence la muerte y regresa. ¿Por qué? Porque dominó, gobernó su ser, sí mismo, no a otro. Entonces, esa es la reflexión que quiero dejar para nosotros como creyentes,
debemos estar enfocados en sí mismos. ¿Para qué? Como dice él, lo que tú haces aquí, lo puedes hacer allí, pero no pretendamos hacer allí lo que no podemos hacer aquí. Es absurdo, total. Gracias. Agregando eso que Jenny dice que cuando el rey es bueno, el pueblo lo alaba y lo honra, pero cuando es malo, el pueblo gime. Entonces, quiero aportar algo más, Milenita, a lo que tú estás hablando del reino con respecto al pueblo de Israel, ¿sí? Dice en Oseas 1:4 que Dios les dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar, escuchen, el reino de la casa de Israel. Entonces, en el tiempo, ustedes conocen el libro Oseas, que Dios le manda que se case con una ramera, ¿cierto? Una prostituta. Dice, y va a tener un hijo, una hija, y le va a poner lo ruama, que quiere decir no compadecida. Y también vas a tener después otro hijo y le vas a poner Loami, que quiere decir no pueblo mío. Entonces ustedes van a quedar en esa condición por causa de la sangre de Jezreel. ¿Qué fue lo que hizo Acab? Que Jehú le tocó matarlo. ¿Sí? Mejor dicho, Jehú tomó mano por él y le hizo juicio a Acab. Acab, digo, y se puso triste y se puso a llorar y se volteó contra la... O sea, se puso a llorar. Entonces llega Jezabel y le dice, ¿y por qué está llorando el rey? Dijo, es que fui contra ese Nabot y le dije que me vendiera su heredad y no me la quiso vender. Entonces Nabot dijo, no, yo qué voy a vender mi heredad, lo que Jehová me dio, ¿sí? Mi herencia. Y entonces quería comprarle una viña, él no se la quiso vender. ¿Qué hizo Jezabel? Fue y cogió 2 testigos y le dijo a los ancianos de Israel que mire, él está blasfemando primero contra la ley de Moisés, contra el Dios y contra el rey. Entonces lo apedrearon, lo sacaron fuera de la ciudad, pues para resumir un poco, lo apedrearon y lo mataron. Entonces, eso hizo, dijo el Señor, por cuanto hiciste así, acá, los perros lamerán tu sangre, ¿sí? Y ustedes saben cómo murió él, que una flecha perdida y al final de la tarde se desangró y vinieron los perros, se lo lamieron. A Jezabel pasaron los caballos y los perros se la acabaron de comer y solo le quedaron las huellas de las manos. Todo eso pues tiene simbologías. Pero ella levantó 2 testigos, ¿sí? Y los ancianos estuvieron de acuerdo. ¿Sí ve? El pueblo como que se alía al rey, ¿cierto? Y como que le alcahuetea y le hace caso. No es diferente hoy día. Entonces, ustedes no se libran de eso, le dijo el Señor. Por eso les quitaré mi reino. Por eso ya ustedes no van a reinar. Pero también por eso Dios dice en algún salmo, oren por la paz de Jerusalén. O sea, yo quería como resaltar eso hoy, ¿sí? La paz no es la paz que está buscando todo el planeta, ¿sí? Que no haya guerra, que hay, que vea, que no mate, que no haga estos niños, que bueno, en fin, sino la paz que les dejo. Dijo, mi paz que yo les doy, la paz que yo les dejo. O sea, hay que orar por la paz para que ellos crean, para que ellos vuelvan, para que el endurecimiento en parte, como dice Romanos 11, sea otra vez ellos volviendo, cuando entre la plenitud de los gentiles, ellos vuelvan a esa paz que es el Señor Jesús, que crean en el Mesías de nosotros, bueno, que es su mismo Mesías. Y entonces, eso quería decir que esos 2 testigos, de todas maneras, ahí hay como se habla por figuras y sombras, son los mismos 2 testigos que se levantaron contra el Señor Jesús en el tiempo de él. De la misma manera, de la misma forma, estaba acomodando la profecía ahí de los 2 testigos, levantando que en 3 días levantarás este templo y lo que dijeron, que está blasfemando y que es el Hijo de Dios. Bien. Pero entonces era eso para aclarar que debemos orar por Israel. El que lo quiera tomar, verá si lo creen, y si no, pues toca mirar dónde dice eso, que de verdad deberemos orar por ellos. Y otra cosa que, un tic ahí, todos los reyes de ese tiempo, ahí dice que el del norte, de Israel, ellos murieron. En cambio, los de Judá,
que es la descendencia, el rey David, la raíz, el reino de Judá, ellos durmieron. O sea, Dios es Dios de vivos. Ellos durmieron, los otros murieron. Realmente ha sido muy enriquecedor esta enseñanza para mí. Y estos 3 versos quisiera leerlos. Dice, pensando en lo de este ejemplo que es el Señor Jesús sobre nosotros y lo que vino a hacer. Dice Romanos 13, dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, para el ser humano, como lo decía Jenny, siempre es fácil querer gobernar sobre otra persona. Pero según lo que colocaba Mile y los ejemplos que ella estaba diciendo, todo esto siempre llevó a más herida. Dice también Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, realmente pensaba en, en una palabra que Jenny también dijo este fin de semana y fue resignificación. Siempre para el ser humano le va a ser más visible el pecado del otro o lo que el otro hace y cómo él ajusta esa realidad, pero en realidad el dominio propio es una cuestión muy diferente y es lo único sobre lo que tenemos autoridad y decisión. Y pensaba en ello y pensaba en el Señor Jesús cuando pienso en 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, qué rico saber que el trabajo ya se hizo, pero Él deja el camino para que sea el espejo, la palabra sobre uno mismo, jamás sobre otra persona, porque eso quita de en medio cualquier pensamiento de juez, tal vez, y pone en ruta lo, en lo que haya que ser diligentes, ser diligentes.